Bueno, pueden tomar asiento. Qué gusto verlos. Sé que todos venimos de los festejos navideños, de comer rico, de convivir con la familia, con los amigos. Pero simplemente quiero hacer esta acotación. La Navidad no solamente es un día, no es una temporada. La Navidad debe ser siempre Cristo naciendo en nuestros corazones, todos los días de nuestra vida, ¿no? Y por eso estamos aquí, no porque estamos aquí porque hubo una Navidad, y estamos aquí porque Cristo murió por nosotros, pero también tenemos esa esperanza que Cristo resucitó y Cristo regresa por nosotros. Y es parte de lo que vamos a estar viendo hoy. Voy a hablar, y yo le puse el título a esta prédica, Viviendo sin plagas. ¿A quién le tiene miedo a las garrapatas, a las plagas, a las pulgas? Bueno, hace algunos años me acuerdo que pues vivía con mis papás, era niño y estaba en la escuela. Me acuerdo que un día estaba haciendo yo mi tarea y de repente escuché un grito que se me pararon los pelos así, cuando tenía más pelo. Y era mi mamá y dijo, ¡una rata! Y yo dije, wow, mi mamá realmente tenía fobia a las ratas. Lo que ella no sabía es que yo también. Pero algo teníamos que hacer. Realmente mi mamá no gritó, una rata así desesperada, no gritó porque quería que vayamos a conocer la nueva mascota en la casa. No gritó para que le lleváramos un poco de queso, sino porque hiciéramos algo. Teníamos que hacer algo, teníamos que hacer una acción y la acción era eliminarla. Y eso es si queríamos cenar, pues bueno, teníamos que hacerlo. Mi mamá no se iba a parar otra vez a ir en la cocina mientras estuviera la rata ahí, ¿no? O el resto de la semana no íbamos a comer, íbamos a estar en ayunas. Entonces, ese grito, esa situación fue, hagan algo. Algo tenemos que hacer cuando hay alguna situación en nuestra vida, alguna infestación, alguna plaga. Y eso fue lo que mi mamá nos estaba pidiendo en ese momento, ¿no? Y curiosamente leí un artículo que contaba cómo la mayoría de las personas están dispuestas a vivir con roedores, arañas y todo tipo de plagas. ¿Ustedes lo pueden creer? Yo sé que eso no sucede aquí, pero esta es una encuesta y se entrevistaron a muchas personas. Y en esta encuesta, estas personas dijeron que estarían dispuestas a contratar un exterminador de plagas o hacer algo solamente si estuvieran infestados, cuando ya estén sus hogares completamente infestados. Realmente a mí me impactó, pero fíjense, 24% de los entrevistados contratarían un exterminador para deshacerse de las arañas, el 27% contrataría a alguien para deshacerse de las hormigas, el 27%, el 56% pagaría para deshacerse de los ratones, el 58% pagaría por deshacerse de las cucarachas. O sea, son más populares las cucarachas que los ratones. Y un 90% pagaría para deshacerse de las termitas. Obviamente esta estadística no es para saber quiénes pueden pagar y quién no puede pagar, sino lo increíble y lo sorprendente y que debemos notar es ver cuántas personas están dispuestas a vivir con plagas en sus casas. Si lo vemos desde otra perspectiva, esas mismas estadísticas, podríamos decir que casi el 75% está dispuesto a vivir con arañas y hormigas. El 50% no le importa vivir con cucarachas y ratones. Y uno de cada 10 estaban dispuestos a que las termitas hicieran su casa de aserrín. Increíble, ¿no? Ahora, esta es una ilustración y es una advertencia para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Es una ilustración que nos está diciendo que hay cosas que nos pueden destruir. Y la pregunta es aquí, ¿estamos dispuestos a vivir con algo que nos destruye, con algo que destruye tu vida? ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Cuán molestos estamos con las cosas que están en nuestra vida y están causando esa ruptura, pero tal vez no hacemos nada? ¿Cuán contentos estamos? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, yo estoy convencido que en la iglesia no solamente venimos aquí los domingos
incluso en los grupos pequeños, los grupos en casa, no solamente venimos para escuchar información, sino venimos para tomar acción de esa información y ser transformados. O sea, no, lo importante sí es información, pero necesitamos transformación. Y la iglesia, estoy convencido de que la iglesia no somos un grupo de personas que conocemos la verdad a través de la Biblia, sino que somos un grupo de personas, y es lo que nos está llamando el Señor, a que seamos un grupo de personas que conocemos la verdad de la Biblia, pero hacemos algo y tomamos acción para hacer un cambio en nuestras vidas. Tomamos acción para hacer lo correcto. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 14. Hoy veremos 4 propósitos y como les decía, bueno, vamos a ver propósitos. Y yo sé que estamos en el último domingo de este año, increíble, ¿no? El año se fue rapidísimo, es el último domingo de este año y por eso lo puse como propósitos. ¿Qué propósitos? ¿Qué tenemos que hacer para vivir libres de plagas? Entonces vamos a leer 1 de Pedro, el 13 y el 14. Este domingo vamos a ver 4, el próximo domingo vamos a ver 2 restantes. Entonces lo voy a leer y lo pueden leer junto conmigo. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos, que antes lo hacían por ignorancia. Okay, esta es la palabra de Dios de la cual vamos a sacar, ahorita vamos a desglosar y vamos a ver cómo Dios nos habla de forma muy práctica y de forma muy clara, ¿no? Ahora, déjenme hablarles del contexto, de lo que estaba sucediendo. Siempre tenemos que saber qué estaba sucediendo cuando esta carta fue enviada precisamente a estas iglesias en las que Pedro les estaba hablando. Y estos estaban viviendo en un mundo, ustedes saben que estaban viviendo en una situación de persecución, estaban viviendo en una sociedad muy corrupta, todo se toleraba, a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo se le llamaba bueno. Y es curiosamente, vemos cómo la Biblia es tan contemporánea, ¿no? O sea, estaba lleno de corrupción, sin embargo vemos que no es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y en Isaías, el profeta Isaías decía, hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que hagan de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Hay de aquellos que vuelvan lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Dice, hay de aquellos, dice, ellos son sabios en su propia opinión. Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y no es de sorprenderse, en Eclesiastés nos lo dice muy claro, dice en 1:9, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuál es la diferencia que estaban viviendo ellos en esa época y la que estamos viviendo hoy en esta época? Es que hoy todo es a nivel mundial. Habían tal vez cosas, lo mismo, zonas localizadas, pero hoy estamos viviendo, digamos que una pandemia a nivel mundial precisamente de plagas en corrupción moral, política, religiosa, de todo tipo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos interactuar con este tipo de cultura? ¿Cómo podemos enfrentar esa tentación que es implacable? ¿O cómo saber qué tolerar y qué exterminar? ¿Cómo nos podemos mantener en un mundo lleno de plagas y de contaminantes que afectan y destruyen nuestras vidas? Entonces vamos a ver estos 4 propósitos. Los vamos a ver precisamente de lo que acabamos de leer. Y el propósito 1 dice, y es algo que tenemos que poner en nuestro corazón, en nuestras mentes. El propósito 1 es controle sus pensamientos. Controle sus pensamientos. Y aquí nos los dijo claramente en el versículo 13, dice, así que preparen su mente para actuar. O sea, preparen su mente para la acción. En otras versiones, yo sé que aquí tenemos la gran riqueza de muchas versiones, dice, en la Reina Valera dice, ciñan los lomos de su entendimiento.
¿Y por qué hago referencia a esto? Porque esta es una gran ilustración que Pedro les está dando a los que les mandó esa carta, a sus oyentes, les está diciendo, ciñan los lomos de su entendimiento. ¿Y saben qué quiere decir eso? Ceñir los lomos era, en esa época, hizo referencia, y esa ilustración le hizo referencia a cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Ustedes saben que estuvo el pueblo de Israel por 400 años en cautiverio. Entonces, ese día en el que iban a salir de Egipto, Moisés, por dirección de Dios, les dijo que sacrificaran un cordero y que esa sangre le iban a poner en los dinteles, en las puertas de sus casas, y eso es lo que, esa era una anticipación de lo que iba a hacer Cristo más adelante, y ese mismo día ellos fueron salvos a través de esa sangre que pusieron y de ese sacrificio de ese cordero. Moisés les está diciendo, tienen que estar listos para salir. O sea, ese era el último día, casi, no sé si el último día, pero estaban a punto de salir, y ahí es cuando les dice Moisés, ciñan los lomos. Dice, ciñan los lomos, pónganse su calzado y agarren su bastón, su bordón. Y eso lo pueden ver en Éxodo 12:11. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ellos tenían sus ropas largas. Entonces sus ropas largas lo que tenían que hacer era ajustarlas, hacer como una especie de pantalón y amarrarlas a su cinturón. Eso era ceñir sus lomos eran sus piernas. Y dice, estén listos para salir. Ahora, ¿por qué les está diciendo esto? ¿Por qué estamos hablando aquí de controlar nuestros pensamientos? Y de repente Pedro les dice esto. Les da esta ilustración porque lo que les está diciendo Pedro, está transfiriendo esta ilustración de lo que sucedió en la historia con ellos, con lo que tienen que hacer ahora con su mente. Entonces, en otras palabras, les está diciendo que tus pensamientos que te estorban, te paralizan, te estorban, dice, cíñelos, amárralos. Ponte un cinturón, en otras palabras, ponte un cinturón alrededor de tu mente, controla tus pensamientos y muévete, que no te paralicen. Aquí esta ilustración precisamente estaba diciendo, ¿saben qué? Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Hoy Dios nos está diciendo, tienes que dejar esa mentalidad de esclavo. Tenemos que dejar esa mentalidad de esclavos. A veces estamos esclavizados a muchas cosas. Entonces Dios nos está diciendo, prepárate para la acción. Actúa, haz algo. Y lo que Pedro está diciendo aquí, cíñanse los lomos de su entendimiento. Quiten todo estorbo. O sea, estén listos para actuar, para moverse rápido. Están a punto, le decía a su pueblo, están a punto de salir de Egipto. Y Dios los quería llevar ¿a dónde? A una tierra donde fluye leche y miel. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Si no ceñimos, si no quitamos, si no estamos listos para actuar en nuestros pensamientos, no vamos a poder llegar a esa tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque mucho de la guerra espiritual, de la batalla que estamos teniendo en este mundo es en nuestros pensamientos. Y ese es precisamente cuando nosotros podamos limpiarnos de esos pensamientos que nos estorban, nos va a permitir pelear la buena batalla de la fe y correr la carrera con perseverancia. O sea, muchos están pensando que el lugar donde fluye leche y miel es el lugar donde hay muchos recursos. No, o sea, hay gente que puede tener todos los recursos del mundo. Y aquí lo vemos, estamos rodeados de gente que puede tener muchos recursos, pero no tiene una libertad en Cristo. Y es lo que Dios nos está llevando, a que tengamos esa libertad en Cristo, en nuestros corazones, en nuestra mente. Pablo también, recuerden, todos estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, y a mí me impresiona cómo todos tenían conceptos desde diferentes ángulos, ¿no? Y Pablo tenía en mente cuando exhortaba a los creyentes de Corinto. En 2 de Corintios 10:5 dice, y nos dice a cada uno de nosotros, que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Esa es una forma práctica de que nosotros podamos sacar esos pensamientos que nos están atormentando, que nos están llenando de temor, de ansiedad, de falta de esperanza, y los llevemos a la obediencia a Cristo. Ahora, es importante aquí que nosotros, y por eso decimos que nosotros podamos estar leyendo la palabra
e incluso muchas veces memorizarnos los versículos, porque cuando viene la batalla, cuando viene el ataque, nosotros podemos hablar esos versículos. Y hace ratito cantamos, oh alma mía, bendice al Señor. Cuando nosotros decimos esos versículos, estamos bendiciendo a nuestra alma y le estamos hablando la palabra de Dios, que es vida y es verdad. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es exactamente lo que Cristo hizo cuando fue Satanás en el estoy tratando de ir más rápido, pero cuando Satanás lo tentó en el desierto. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Cristo? Le respondió con la palabra. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y cada parte de nuestra vida tiene que estar lleno de la palabra. Tiene que estar lleno de la palabra, si no es como ir a la guerra sin fusil. Y en términos bíblicos es como ir a la guerra sin tu espada. ¿Ok? Entonces, es siempre tenemos que estar renovando nuestra mente. Ahora, si queremos estar libres de esta cultura contaminada, no estoy diciendo que en esta cultura todo está mal y nosotros somos los únicos buenos y los únicos limpios. No, la palabra le está hablando a la iglesia y está diciendo que en la iglesia hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros queremos ser victoriosos en esta guerra mental, no podemos ser tolerantes con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos los tenemos que desechar, así sea el más pequeño. No podemos decir, son dos termitas que están ahí en el garage, ¿no? o en la banqueta. No van a entrar a mi casa. Son dos hormiguitas. No, tenemos que ser radicales. Si nosotros pudiéramos preguntarle a Adán y a Eva, ¿por qué cayeron? Les aseguro que les iban a decir, ellos estuvieron pensando y dándole vuelta a sus pensamientos. Y le podemos decir a David, ¿qué es lo que pasó, David? ¿Por qué caíste? Seguramente estuvo dándole vueltas a sus pensamientos. Y cada uno de los personajes, su hijo Salomón, ellos no cortaron de raíz esos pensamientos y tuvieron muchas consecuencias con esos. En la misericordia de Dios, Dios hizo grandes cosas a través de David, de Salomón, pero tuvieron grandes consecuencias. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir libres de las consecuencias que no son de Dios. Ahora, entonces ya vimos el propósito número 1 es controle sus pensamientos. Ok, y ahorita les voy a decir el propósito número 2, que tiene que ver con dominar nuestras emociones. Ok, entonces leímos en el párrafo, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. En otras versiones dice, por tanto, y como les dije, la otra versión Reina Valera dice, ciñan los lomos de su entendimiento, y luego dice, sean sobrios. Y cuando dice sean sobrios, es lo mismo que está diciendo, ejerciten el control propio. No está diciendo que no está hablando de la gente que se emborracha, porque a veces relacionamos con eso, ¿no? ¿Está sobrio o está borracho? No, está hablando, la palabra sobrio viene también del griego, que es la palabra nefo, que quiere decir sobrio, quiere decir alguien que está equilibrado, que no está tambaleando, que no se está yendo de un lado para otro, que es considerado y que cuidadosamente toma en cuenta todos los asuntos y los lleva delante de Dios cuando tiene que tomar decisiones importantes. Esa es una persona sobria. Ahora, ¿qué podríamos decir en el contexto de esto, de lo que Pedro le estaba diciendo a esta iglesia? Saben que ellos podrían estar viviendo en esa iglesia del primer siglo, tenían todas las razones para estar en pánico, para vivir en ansiedad, para despertar por las noches y estar pensando en muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque en esa época el imperio romano estaba persiguiendo a todos los judíos y a todos los cristianos. Y en esa época salían edictos y salían leyes dictadas por el emperador. ¿Para qué? Para hacer algo en contra de estos cristianos. Entonces tenían, digamos que algún
motivo para estar en pánico. Pero aquí la palabra nos está diciendo, mantente sobrio, no entres en pánico, no pierdas tu estabilidad emocional, aún vivamos en tiempos difíciles, en tiempos injustos, en tiempos inseguros. No pierdas tu estabilidad emocional, porque esa estabilidad emocional la tienes que poner en manos del Señor. Si nosotros no lo hacemos así, todo el tiempo vamos a estar ansiosos. Entonces, las emociones desenfrenadas tienen que ver que no hemos ajustado nuestros pensamientos. Entonces tiene que ver aquí ahorita el propósito número 1 con el propósito número 2. Si nosotros queremos tener emociones estables, tenemos que primero controlar nuestros pensamientos. Los pensamientos controlan nuestras emociones. Tal vez muchos lo sabían, pero tenemos que pensar, tenemos que estar conscientes de eso. Cada pensamiento que tenemos se va a reflejar en nuestras emociones. Y hay una parte en Santiago 1, 14 al 16 que no está en la pantalla. Como les dije, no siempre vamos a poner todo en la pantalla para que ustedes también puedan ir a la Biblia y se den cuenta si el que está aquí enfrente les está diciendo la verdad o no. Entonces, en Santiago 1, 14 al 16 dice que cada uno de nosotros, dice, todos son tentados. Y dice, y cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a sus propios malos pensamientos. En la Reina Valera dice concupiscencia. Entonces, de acuerdo a los malos pensamientos que cada uno tiene, es atraído y seducido. Y luego, ¿saben qué pasa cuando somos atraídos y seducidos? Y aquí viene esa relación que viene con tus pensamientos y tus emociones. Cuando somos atraídos y seducidos, dice ahí, en esa parte de Santiago, que ese pensamiento es concebido. ¿Y dónde concibe? En nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Ustedes saben que es una concepción. La concepción puede ser desde el primer día y dura en un niño y dura 9 meses, ¿no? Entonces, está hablando aquí, está poniendo esta ilustración que a veces ese pensamiento está ahí y le estamos dando vueltas y puede durar no sé cuánto tiempo, pero está ahí hasta que da luz, y da luz no algo bueno, sino da algo a luz, una mala decisión, o da a luz el pecado. Entonces, por eso es donde tenemos que controlar nuestros pensamientos para que podamos dominar nuestras emociones. ¿Están conmigo? Bueno, el propósito número 3 es enfócate en el futuro. ¿Y qué dice el versículo 13? Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Esta parte es la idea central de este párrafo. Y esta parte es increíble, porque podríamos parafrasear lo que hemos visto. Le está diciendo, mientras ustedes van controlando sus pensamientos y sometiendo sus emociones, se pongan toda su confianza en el futuro que les espera. Obviamente nosotros como cristianos no solamente tenemos esa confianza en el futuro, sino en el presente, porque en el presente tenemos a Cristo. ¿Okay? Pero está diciendo, en medio de toda esta situación difícil que a veces decimos, ¿y para dónde va todo esto? Dice, pon tu confianza en el futuro, en Jesucristo. La gente a veces que no cree en Cristo, que no son creyentes, pone su confianza a veces en el pasado o en el presente. Y casi siempre van a estar buscando a alguien o algo para aferrarse en quien confiar. ¿Y saben qué pasa? Que una tras otra recibimos desilusiones cuando ponemos nuestra confianza en algo o en alguien. Entonces aquí nos está diciendo, pon tu confianza en el Señor. Dice, pongan toda su confianza, lo voy a leer, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. ¿Cuándo va a ser Cristo revelado al mundo? Cuando Él venga nuevamente. Y eso es parte, y se acuerdan que aquí prendimos las velas del Adviento, del Advenimiento. Eso estamos diciendo, Cristo ven, primero a nuestra vida, a nuestro corazón, pero Cristo viene a reinar, y cuando oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino, estamos diciendo, Cristo ven a nosotros. Entonces, decía y repito, no nos enfoquemos solamente en lo que ya pasó, o no nos enamoremos solamente del presente,
sino hagamos lo que tenemos que hacer en el presente con la esperanza en el futuro. Ahora, yo sé que si tú estás casado o los que están casados o los que tal vez están pensando en casarse, les aseguro cuando piensen en casarse o los que ya se casaron, cuando ustedes se comprometieron, todo empezó a girar sus pensamientos en torno a esa boda. Empezaron a tal vez a ahorrar, empezaron a comprar muebles, tal vez tenías un departamento, tal vez pensabas comprar un departamento, si no tenías nada, bueno, estás pensando en la fiesta y después estás pensando que te ibas a ir de luna de miel y el trabajo, todo giraba en torno a ese futuro, a esa futura boda. Entonces, para mantenernos libres de esa cultura mental de plagas destructivas, nosotros tenemos que poner esa atención en que Cristo viene. Y la gran esperanza que cada uno de nosotros tenemos es de que Cristo viene. Y aquí les hablé de una boda, ¿no? Cuando pensamos en la boda, Cristo quiere que estemos pensando en esa boda. ¿Cuál boda es? Las bodas del Cordero, donde la iglesia, o sea, nosotros junto con Jesucristo nos unimos. Y está hablando de las bodas del Cordero, donde habla que Él va a ser el rey y se van a acabar las plagas. Ya no vamos a tener que batallar con las plagas, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedades, no más muerte. Habrá nueva tierra y cielos nuevos. Y eso es parte de la promesa que nos debe a todos emocionar y decir, Señor, gracias, hoy tengo que estar trabajando por ese futuro que tú me estás dando. Trabajando, y estoy diciendo, no estoy hablando que nos ganamos la salvación, estoy hablando trabajando en mi carácter, transformar mi carácter para glorificarte, para que tú seas glorificado y seas conocido. Entonces, mantenernos libres de esas plagas espirituales hoy tiene que ver mucho con dónde planeamos estar. Así es que tenemos que controlar nuestros pensamientos, tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que enfocarnos en el futuro. Y el propósito 4 es: deshágase de los viejos hábitos. Lo voy a leer el versículo 14 y lo pueden leer también en las pantallas. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y aquí está hablando de la ignorancia, ¿no? Pero no crean que no está hablando de una ignorancia intelectual, no está hablando de que no sabemos qué hacer. Todos y cada uno, Dios a cada uno nos dio conciencia y por eso dice en la palabra que vamos a ser juzgados, incluso también por nuestra conciencia. Para los que se preguntan, ¿y los que no escucharon de Dios, cómo los va a hacer? Dios los va a juzgar y Dios es un Dios justo. Pero no es esa ignorancia intelectual, era una ignorancia moral, donde es esa ignorancia moral que detiene deliberada y desafiantemente detiene la verdad. ¿Para qué? Para convencerse a uno mismo o a ellos mismos, los que están buscando eso, y al mundo que les rodea de que no están mal. Es esa ignorancia moral de la que está hablando aquí en este párrafo. Y por eso en Romanos 1, Pablo lo afirma y dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y debido a eso Dios los entregó a todo tipo de perversidad, que es parte de lo que vivimos en esta sociedad. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde hay perversidad. Ahora nosotros, recuerden y recordemos, somos nosotros la sal de la tierra. No somos especiales, todo aquel que cree en Cristo debemos ser la sal de la tierra y la luz de la tierra. Entonces, y aquí es donde tenemos que hacer esa conexión, porque ahí dice que por tanto vivan como hijos obedientes. Aquí es donde tenemos que hacer esa gran conexión en cuanto a nuestra identidad. Si nosotros hoy conocemos de Cristo, nuestra identidad ahora es que somos hijos de Cristo. Por eso lo hemos visto en Juan 1:12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. O sea, antes éramos criaturas de Dios, ahora podemos ser hijos de Dios. Entonces, ya lo hemos dicho y se ha mencionado mucho aquí,
No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y es aquí donde, como hijos obedientes, es donde tiene que cambiar nuestra identidad. Y cuando somos hijos de Dios, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No estamos hablando de una varita mágica, estamos hablando de que hay una nueva identidad y yo tengo que conformarme a esa nueva identidad y caminar en esa nueva identidad. Entonces, ¿quién de ustedes creció con hermanos y hermanas? Bueno, tal vez muchos, o tiene hijos, o los papás que tienen más de un hijo. ¿Ustedes se han dado cuenta que somos totalmente distintos unos de otros? Yo me acuerdo, bueno, yo crecí con mis 2 hermanos y tuvimos el mismo papá, la misma mamá, íbamos a la misma escuela, comíamos lo mismo, hacíamos todo igual, pero somos muy distintos. Y desde pequeños mostrábamos nuestras diferentes preferencias, las formas de ser. Por ejemplo, ellos eran súper desobedientes, yo no es cierto, no es cierto. No, era al revés. No, todos tenemos, y así sucede aquí esta es una familia y todos llegamos a la familia de Cristo como hijos y todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Todos tenemos diferentes habilidades, diferente criterio, diferentes gustos personales, muchas cosas diferentes. Pero ¿saben qué? Cuando yo vivía en mi casa, podríamos ser muy diferentes, pero algo teníamos o algo se nos pedía que todos teníamos que cumplir. Y eso, ¿saben qué era? La obediencia. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy. Aquí somos una familia y Dios nos está pidiendo que seamos obedientes, aún en medio de todas nuestras diversidades, ¿no? ¿Y cómo luce la obediencia? Por eso nos está diciendo cómo no luce. Primero dice, como hijos obedientes, no hagas lo que hacías antes. No hagas lo que hacías antes. ¿Okay? Esa es la parte de la obediencia. Nos está diciendo, no te conformes. En Romanos también lo dice, Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo, sino que renuévate en el espíritu de tu mente. No te conformes a este mundo, no te amoldes, no imites a este mundo. Imita al Señor Jesucristo. Imitemos a todos los apóstoles que tenemos aquí, pero dice, no hagas lo que el mundo te está diciendo que hagas, no te metas en ese molde. ¿Y cuál es el argumento más común que hoy tenemos y que es el más viejo y que hoy lo ocupan incluso todos los niños? El argumento para justificar las cosas malas que hacemos. Es que todo el mundo lo hace. Y los niños lo aprenden desde chiquito. No, es que él también lo hace. Pero ¿saben qué? A Dios no le importa que nosotros sepamos lo que otros hacen, sino a Dios le importa que nosotros sepamos lo que estamos haciendo, que somos responsables de lo que estamos haciendo, porque es una relación personal y es una relación en la que Dios nos está pidiendo que cambiemos para su gloria. ¿Ok? Entonces, ahora está hablando aquí Pedro está hablando de esta corriente que nos arrastra, ¿no? Que nos arrastra. ¿Y qué es esa corriente, ese patrón y la moda del mundo? Veíamos que ahí en el versículo habla de los deseos. Y precisamente aquí Pedro precisamente está muy de acuerdo con lo que dice Juan. En primera de Juan 2:16 habla de los deseos del mundo. Dice en primera de Juan 2:16 que este mundo y sus deseos van a pasar, pero el que haga la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre, permanecerá para siempre. Dice, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, dice, no provienen de Dios. Y todo eso va a pasar. ¿Y qué son los deseos de los ojos? Las riquezas, los deseos de la carne, todo tipo de placer. La vanagloria de la vida, todos quieren ser hoy, y ya lo habíamos dicho antes, todos quieren ser famosos, pero aquí se vuelve a repetir. Y ¿saben qué? No solamente habla de eso, sino todo el mundo quiere gobernar y manipular y controlar, y eso sucede a veces también en nuestra casa. Entonces, que Dios nos ayude a no hacer eso en nuestro pequeño reino, ¿no? Ahora, este es un patrón,
La vaca es un patrón y es precisamente por eso se ha convertido, y decíamos que se ha convertido en una plaga. Diferentes plagas en las cuales estamos luchando, ¿no? Y precisamente porque es un patrón, los escuchamos en todas las noticias, ¿no? Y rara vez escuchamos una buena noticia. Hay algunos noticieros que están tratando de poner cosas buenas, pero rara vez escuchamos cosas buenas. Y hace poco, bueno, no hace poco, hace algunos años, cuando todavía se ocupaban mucho los periódicos, un diario de Chicago publicó sobre unos recién casados que perdieron su dinero. Dice que fueron a la boda, salieron, y ustedes saben que en muchas bodas, muchas culturas, se acostumbra a darle dinero, juntan dinero entre todos y le dan dinero al novio y a la novia. Dice que ellos juntaron $7,000 y lo pusieron, ya que se iban en la emoción para la luna de miel, para su viaje, para todo lo que venía, pusieron el dinero arriba del coche, se arrancaron y perdieron el dinero. En esa reunión había un periodista y el periodista dijo, se le hizo algo como para ponerlo en el encabezado, y dijo, el que lo encuentre se lo queda. Yo no sé ustedes, pero en México teníamos una frase cuando estábamos en la primaria, que a alguien se le perdía algo y no lo encontraba, y otro decía, uca, uca, el que se lo encuentra se lo emboruca. ¿Lo habían escuchado? Bueno, eso no es cristiano, eso no es bueno. Tenemos que comportarnos precisamente y dejar esos viejos hábitos que nos está diciendo. Este es el cuarto propósito, deshazte de los viejos hábitos. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué es lo que pasó después? Alguien encontró ese dinero. Alguien encontró ese dinero y se llamaba David G. Y esta persona era una persona desempleada. Tenía todas las cuentas que se puedan imaginar por pagar. ¿Y qué creen que es lo que hizo? Eran $7,000. Bueno, David G. decidió regresarlo. Y eso fue un motivo para que el mismo periodista dijo, el dinero lo han regresado. Y publicaron el nombre de esta persona. Bueno, esa acción contempla varias cosas. Dios dice, y es una ley divina, que aplica para todo mundo, creyente, no creyente, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Bueno, este hombre empezó a recibir ofertas de trabajo por todas partes. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba bendiciendo, Dios le estaba dando gracia, y además en un mundo secular, ¿quién no quiere un empleado que sea honesto, ¿no? Que no se robe las cosas en el trabajo? Entonces, tenemos que romper esos viejos hábitos. Estamos casi terminando, pero yo quisiera que recordemos qué es lo que Dios nos está diciendo hoy. Primero, el primer propósito, dijimos que tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y si controlamos nuestros pensamientos, ¿qué va a suceder? Vamos a controlar nuestras emociones. Si controlamos nuestras emociones, nos vamos a poder enfocar en la esperanza que hoy mismo tenemos y la que tenemos en el futuro, de que Cristo viene. Y esa es gran parte de nuestra esperanza. Y por eso dice, ya no se comporten como alguien que sin identidad, como los que no son hijos. Desháganse de eso, que antes lo hacían por ignorancia, hoy conoces de Cristo, no lo hagas, no te comportes así. Ahora, todos sabemos que la obediencia no es solamente porque yo lo digo, ¿saben qué? La obediencia trae bendición. Yo sé que ninguno de ustedes, si va en la carretera y ve una curva y ve la señal de que hay curva, nadie le va a acelerar más. Todo el mundo va a bajar la velocidad y si le aceleras más te vas a salir. Esa es la obediencia. Dios nos dice esto por amor. Entonces vamos a orar y después de esto vamos a tener la Santa Cena. Pero vamos a pedirle a nuestro Señor que venga a nosotros, que impacte nuestras vidas. Señor, te pedimos en esta tarde, en esta mañana, que nos ayude, Señor, a no tolerar, Señor, esas plagas que vienen a nuestra mente, esas termitas, arañas, cucarachas, ratones, garrapatas que vienen a nuestra mente, Señor, y que destruyen los cimientos de nuestra fe, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Te necesitamos a ti, Señor. Cristo, te necesitamos. Ven a nosotros. Si tú vienes por primera vez y tú dices, esto está muy complicado, yo no puedo, no te preocupes. Cristo es quien nos ayuda. Cristo es nuestro ayudador. Y yo te digo hoy,
Si nunca le has dicho a Cristo que venga a tu vida, hoy dile: Señor, ven a mi vida, te necesito. Señor, yo soy pecador, reconozco que moriste por mí, pero tú resucitaste. Y te doy gracias por eso, Señor.